Aleluya. Una vez más, aquí estamos. Dios me los bendiga, amados hermanos. Aleluya, en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesús. Damos toda la gloria. Amén, en esta noche. Sean bendecidas. Amén. Sea bendecida esta noche. Aleluya. Amén. Y aquí estamos listos para empezar, para ir transmitiendo, amén, ir compartiendo la palabra de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a ir esperando un momentito para que los hermanos de los cuales se van a ir conectando. Amén. Así es que los bendecimos en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesús. Aleluya. Tanto los que ya están como los que se van a ir conectando. Amén. Hoy vamos a transmitir, vamos a enseñar, aleluya, un tema que se llama, lo hemos titulado la autoridad espiritual. Amén. Vamos a conocer, vamos a saber un poco más de la autoridad de la cual Dios nos ha otorgado. Amén. A nosotros, la iglesia. Amén. Pero vamos a ir desde el principio. Vamos a ir conociendo, amén, vamos a ir poniendo las bases, aleluya. Así es que a los que ya están, los bendecimos, y aquellos de los cuales se van a ir conectando a través de estos medios, amén, de comunicación, también los bendecimos y les pedimos que nos ayuden a compartir, amén, esta página, esta enseñanza, que podamos llegar nosotros a más lugares, que entremos a más hogares. Recuérdese, amado hermano, amada hermana, que a través de estos medios, amén, de comunicación es como nosotros podemos llegar a más lugares. La palabra de Dios dice que lleguemos, que vayamos hasta lo último en la tierra. Amén. ¿Y por qué no? ¿Por qué no a través de estos medios de comunicación? Amén. Así es que esta es noche de discipulado, miércoles. Aleluya. Vamos a empezar, como les decía, vamos a hablar sobre la autoridad espiritual, amén. Y para ir viendo, viendo todo esto, quiero que me acompañe, vamos a ir abriendo las escrituras, que me acompañe a Romanos capítulo 13, versículo 1. Allí es donde vamos a desglosar, allí es donde vamos a leer para ir poniendo todas las bases. Amén. Así es que vamos, Romanos capítulo 13, versículo 1. Cuando usted lo tenga, me dice amén, y así nosotros ya lo empezamos a leer. Aleluya. Entonces vamos a leer, y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así, Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aleluya. Vamos a orar, ayúdenme a orar. Amén. Así es que estemos orando, dice la palabra de Dios, que estemos orando unos por otros. Padre, en el nombre de nuestro Dios y Señor, gracias te damos una vez más. Dios mío, Dios santo, por tu palabra, Señor, que se ha leído. Señor, te damos gracias por estos momentos, Padre, que nos permites poder venir y sentarnos a la mesa, Señor, para poder comer, Señor, este alimento, Señor, espiritual que tú tienes para nosotros. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que tomes el control de mi mente, de mis labios, Señor, y que seas tú a través de mí hablando, Señor, a tu iglesia, Padre, a tu pueblo, Señor, a tus hijos, Padre, que podamos, Dios mío, Dios, poderes edificados, Señor, consolados, Señor amado, que podamos ser redargullidos, Señor, que podamos, Dios mío, Dios, poder ser, Señor, restaurados, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este tiempo, por estos momentos, Dios mío, en los cuales nos permites poder estar aquí delante de ti, Señor. Gracias una vez más en el poderoso nombre de Jesucristo, y recibe desde ya, Señor,
recibe toda la gloria, recibe toda la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que, amados, vamos entonces a estudiar, vamos a estudiar un poquito sobre la autoridad, amén, de lo que dice Romanos capítulo 13. Amén, vamos a ir viéndola, vamos a ir desglosándola para que podamos ir a entender, amado, la autoridad que Dios nos ha otorgado a nosotros, amén, como iglesia, amén. Pero vamos a ir conociéndola, vamos a ir paso por paso, amén. Y fíjense que cuando leímos Romanos, ahorita que leímos Romanos capítulo 13, amén, donde la palabra de Dios dice que, voy a leer el segundo párrafo. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, vemos que toda la autoridad viene de parte de Dios. Amén. Viene de parte de Dios. Ahorita quiero hablar, lo vamos a volver a tocar en un más adelante este punto. Amén. Pero quiero también dejar algo entendido aquí que me llama la atención, que si la autoridad viene de parte de Dios, toda autoridad dice que viene de parte de Dios, es otorgada por parte de Dios, entonces el apóstol Pablo empieza a hablar con esto y empieza a decir, sométase toda persona a las autoridades. ¿A cuáles? Las autoridades de las cuales Dios, Él es el que ha establecido las autoridades, es el que ha dado las autoridades. Entonces el apóstol Pablo dice o nos deja ver de que nosotros como hijos de Dios tenemos que someternos a todas las autoridades. Toda persona, amén, toda persona debe de someterse. Y me llama la atención porque esta palabra, en una palabra que en griego, dice que esta palabra someterse, dice que se emplea con frecuencia para aludir a la obediencia absoluta de un soldado a su superior. Aleluya. Cuando estamos hablando de esta palabra, voy a tocar esto. Cuando estamos hablando de esta palabra de someterse, dice que de la palabra griega que la define de esta forma, es de que un soldado, amén, es como de un soldado pone toda la obediencia absoluta a un superior, a su superior o a sus superiores, amén. Así como los soldados se someten a las autoridades, amén. Así el apóstol Pablo nos dice a nosotros que nosotros, todas las personas, tenemos que someternos como si nosotros fuéramos soldados y nos sometiéramos sobre nuestros superiores en obediencia. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando una autoridad dice algo o manda algo, dice que ese mandato es, amada iglesia, para que se cumpla. Amén. No para que se discuta, sino para que se cumpla. Dice también las escrituras, escuche, las escrituras hacen una expresión de este mandato, en este caso que requiera la desobediencia. Voy a ponerlo aparte. Dice, las escrituras hacen una excepción a este mandato, en caso de que requiera la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dice el apóstol Pablo que nos sometamos a todas nuestras autoridades. Amén. Como si fuéramos un soldado, que nos sometiéramos a nuestros superiores. Esta palabra la expresa en una palabra griega, que eso es lo que está diciendo. Pero en las escrituras dicen, hacen una excepción a este mandato. Las escrituras, la palabra de Dios, hace una excepción de este mandato en caso de que requiera la desobediencia a la palabra de Dios. Por ejemplo, para que podamos entender de lo que quiero hablar, de lo que le estoy diciendo cuando estamos hablando de este sometimiento, dice, vayamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 19. Porque hay una desobediencia. Amén. Si nos está pidiendo
que nos sometamos a nuestras autoridades, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Y eso es lo que vamos a mirar ahorita. Y lo vamos a mirar en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19. Y dice así: mas Pedro y Juan, aleluya, respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, estamos mirando que el apóstol Pablo, cuando habla sobre las autoridades, nos está hablando y nos lo aplica y nos dice que nosotros nos tenemos que someter a nuestras autoridades. Pero si viene que esta autoridad viene y hace algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios nos dice: no nos podemos someter. Escuche esto: vosotros obedecer, dice la palabra, Hechos 4, dice: obedecer a vosotros antes que a Dios, dice, a las autoridades, obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice, los cristianos tienen el deber de obedecer a las autoridades del gobierno o a toda autoridad, pero en circunstancias en las cuales sus decretos están abiertas y contradicción con la palabra de Dios, se debe de obedecer primeramente a Dios. Por eso cuando nosotros miramos aquí el libro de los Hechos, capítulo 4, amén, cuando nosotros miramos a estos hombres que les están diciendo que dejaran de hablar la palabra de Dios, escuche, que dejaran de hablar la palabra de Dios, que no se predicara en el nombre de Jesús, aleluya, que se olvidaran de eso. Les decían a Pedro y a Juan: olvídense ustedes de eso. Nosotros ya no queremos que ustedes prediquen. Nosotros ya no queremos que ustedes enseñen la palabra de Dios. No, ya no. Entonces eran autoridades los que le estaban diciendo a Pedro y a Juan. Pero Pedro y Juan les dicen: obedeceremos primeramente a ustedes antes que a Dios. Aleluya. Y muchos en este tiempo, amada iglesia, hicieron lo contrario. Vino una pandemia, nos metió a nuestros hogares y se terminó de predicar la palabra de Dios. Ya nadie quiere salir a predicar la palabra de Dios. Obedecieron más a otro mandato que antes a obedecer a Dios. Aleluya. Nuestra autoridad, nuestra prioridad es Dios, es lo que estamos leyendo. Dice, vuelvo a repetir obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice, esto lo dice el apóstol Pedro. Dice, nosotros como hijos de Dios, el deber de obedecer a las autoridades del gobierno tiene el deber de obedecer a las autoridades de gobierno. Pero en circunstancias, escuche, en las cuales sus decretos están en abierta contradicción con la palabra de Dios, se debe de obedecer primeramente a Dios. No es por lo que nuestras autoridades nos digan, no es por lo que los gobernantes nos vengan a decir a nosotros. No queremos que prediquen la palabra de Dios, no queremos que se congreguen, no queremos que haya reuniones de cristianos. ¿Obedecemos esos mandatos o obedecemos nosotros a Dios? Usted tiene que ponerlo eso en balanza. ¿A quién es al que usted va a obedecer en este caso? Aleluya. Escuche esto, quiero llevarte a otro texto y quiero que vaya juntamente conmigo, aleluya, al libro de Éxodo, capítulo 1, lo vamos a leer desde el 15, aleluya. Este es otro ejemplo de cómo, amada iglesia, hubo un desacuerdo, aleluya, con una autoridad, aleluya, y mejor se fueron por obedecer a Dios que antes al decreto que había hecho este rey. Amén. Entonces vamos a mirarlo. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Mire lo que dice el rey de Egipto. Aleluya.
el rey de Egipto, dice a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, este es el mandato, esto es lo que estas mujeres deberían de haber obedecido a un mandato del rey de Egipto. Amén. Cuando asistís a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Aleluya. Mire, amado, mire, nosotros decidimos a quién nos vamos a sujetar a nuestras autoridades. El apóstol Pablo nos dice que tenemos que sujetarnos. Sí, nos tenemos que sujetar a nuestras autoridades. Aleluya. Pero si viene en contra de la palabra de Dios, aleluya, entonces allí es donde nosotros debemos de reflexionar. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A quién nos vamos a sujetar? Amén. ¿A qué autoridad nosotros vamos a poder hacer caso? Nosotros miramos número uno, miramos el primer caso, el de Pedro y Juan. Aleluya. Amén. Que ellos le dijeron a las autoridades, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, por lo que ellos les habían dicho de que dejaran de predicar. Miramos otro caso. Amén. Y no son casos, amada iglesia, fáciles. Aleluya. Porque hoy que se han, ¿cómo se dice? Establecido reglas, documentos, ordenanzas, han legalizado, aleluya, los abortos y todo eso. Aleluya. ¿A quién es el que debemos nosotros de obedecer? ¿A quién? ¿Cuáles son las leyes de las cuales nosotros tenemos que obedecer? Una ley que estableció un hombre de que se legaliza un aborto o la ley de Dios que establece de que no se maten a los niños. Aleluya. Que Dios no evala el aborto. Si nosotros lo podemos mirar de esa forma, en esto es lo que estamos nosotros leyendo. ¿A quién nosotros nos podemos sujetar? O nos sujetamos a las leyes terrenales o nos sujetamos a la ley de Dios. Aleluya. Miren lo que dice el 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo, si es niña, dejarla entonces que viva. El 17, mire lo que dijeron estas mujeres, o lo que hicieron estas mujeres. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. Desobedecieron un mandato, amén, o un edicto que el rey había declarado sobre las parteras. Aleluya. Pero estas mujeres eran temerosas de Dios. Amén. Temían a Dios. Y no era, amada iglesia, de tenerle miedo a Dios. Ay, es que si le vamos, Dios nos va a hacer. No. Amaban ellas a Dios. Aleluya. Era un temor reverente delante de Dios que ellas tenían. Aleluya. Y se sujetaron a lo que Dios declaraba. Amén. Por cuanto dice, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Amén. El rey les había declarado una ordenanza, les dio una orden, un mandato, una autoridad. Amado, la más grande autoridad en la tierra les había mandado a estas parteras de que hicieran algo. Pero por el temor a Dios, escuche, por el temor a Dios y a la sujeción de Dios, las parteras no escucharon la voz del hombre, sino que escucharon la voz de Dios e hicieron, amada iglesia, guardaron a los niños.
Aleluya. Ahí usted conoce la historia de qué fue lo que sucedió, cómo llegaron. Amén. Les preguntó y las parteras les dieron. No, es que las hebreas de volada sacan a los niños. Cuando nosotros llegamos, ahí ya están y no se los podemos matar. Amén. De una o de otra forma buscaron justificarse. Pero no porque llegaban tarde, sino porque tenían temor de Dios y obedecieron más a la autoridad, aleluya, celestial que a la terrenal. Aleluya. Y hoy vemos que gente, amada iglesia, por ejemplo, la legalidad del aborto, no le tienen temor a Dios. No tienen temor. Las mismas autoridades están declarando esa y la gente les aplaude. Aleluya. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Aleluya. Sujetarnos a las leyes terrenales siempre y cuando estén dentro de las normas que Dios está marcando. Pero cuando ya se salen de las normas de Dios, entonces nosotros no las podemos obedecer. No las podemos obedecer. Aleluya. Así es que sigamos más adelante. Amén. Vayamos más. Mateo capítulo 21. Vamos a entrar, amén, para ir desarrollando. Estamos mirando lo que es, amada iglesia, la autoridad, amén, la autoridad espiritual, aleluya. Y nosotros estamos viendo, esto se pone bueno. ¿Por qué? Porque como si ¿qué hacemos? ¿A quién le vamos? Nos vamos con las leyes, entonces obedecemos a los hombres, a la autoridad del hombre, obedecemos a la autoridad de Dios. Pablo dice, sométase a toda persona, a toda autoridad, siempre y cuando estén dentro de las normas de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Pero cuando ya se salen, entonces nosotros no podemos obedecer a esas leyes. Aleluya. Amén. Por ejemplo, le voy a decir algo, amados. Le voy a decir algo. Escuche esto. Y esto es para todas las iglesias, para todos los ministros que aquí en Estados Unidos se legalizaron, amado. Ahora con la entrada de este nuevo presidente se legalizaron. Amén. Lo que es casarse, el casamiento del mismo sexo. Hombre con hombre, mujer con mujer. Y hay cláusulas que el que no obedezca eso, escuche, el que no obedezca, el que se niegue a hacerlo, lo pueden multar o lo pueden mandar a la cárcel. Aleluya. O quitarlo. Ahora nosotros como hijos de Dios, como ministros, como cristianos, ¿qué debemos de hacer? Nos tendríamos que someter a la autoridad terrenal, porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto de eso? Dios aborrece, es una abominación delante de Dios. Y si nosotros respaldamos eso, haciéndolo, entonces nosotros estamos haciéndonos abominables, culpables también, juntamente con las autoridades terrenales. Es por eso que uno tiene que saber, amada iglesia, qué poder hacer. ¿A quién vamos a hacer caso? Aleluya. Pero bueno, Mateo capítulo 21, versículo 23 dice, cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba diciendo, aleluya, se le acercaron mientras enseñaba diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Aleluya. Escuche esto, amada iglesia, escuche esto. Vuelvo a repetir este texto, vamos a leer hasta el 27, pero déjeme repetir este texto. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, autoridades, se le acercaron mientras enseñaba diciendo, amén, ¿con qué autoridad haces estas cosas
¿y quién te dio esta autoridad? Aleluya. Dos preguntas, o una pregunta. El 24. Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, Él nos dirá entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. El 27, y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Él a su vez les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Aleluya. Entonces empezamos a mirar, amada iglesia. Volvemos nuevamente, autoridades, sacerdotes, amén, y los ancianos del pueblo de Israel. Eran autoridades. Y mientras que el Señor Jesús enseñaba, aleluya, mientras que Él enseñaba, ellos dicen que se acercaron y le empezaron a preguntar al Señor, aleluya. Amado, no era el por qué, sino que querían confrontarlo, agarrarlo, ya sabe que todo lo que le querían hacer al Señor Jesús, pero se acercaron y hicieron una pregunta, amén. ¿Con qué autoridad haces esa? El Señor Jesús tenía la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que Él enseñaba y los milagros y las sanidades, escuche esto, que Él realizaba y sucedían, entonces, número uno, esa era la autoridad cual Él tenía. Amén. Sabemos que de parte de la autoridad, de parte de Dios. Pero el respaldo se miraba en las señales y cómo enseñaba, porque él tenía la autoridad, porque otros decían con que la autoridad con la que él enseña. Aleluya. Amén. Y este mismo Señor, nuestro Señor, les dice a estos hombres, yo les voy a contestar, pero si ustedes también me contestan. Y les hizo dos preguntas. Y ellos mismos dijeron por qué no la contestaron. Aleluya. Amén. Y el Señor a fin de cuentas le dijo, entonces yo tampoco les voy a decir de dónde viene esta autoridad. Amén. Vayamos más. Autoridad. Dice, amada iglesia, que viene una palabra en griego que es exoxia. Aleluya. Dice que exoxia quiere decir poder de regir o gobernar. Dice que también es el poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben de ser obedecidos por los demás. Dice también que es una capacidad o poder con el que uno ha sido investido. Escuche esto. Es la capacidad o el poder con el que uno ha sido investido. Aleluya. Y nosotros, amada iglesia, no me quiero adelantar, aleluya, porque eso vamos a hablarlo más adelante, pero vamos a tocar esto un poquito nomás. Dice, nosotros ya hemos sido investidos de este poder. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, aleluya, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros ya tenemos este investimiento de poder que nos ha otorgado el Espíritu Santo a nosotros como iglesia. Aleluya. Esta es una capacidad de poder, amén, con el que hemos sido investidos. Dice también que es un prestigio y crédito que reconoce una persona o institución por su legitimidad y competencia en alguna materia. Aleluya. Pero bueno,
Aleluya. Esto es, amada iglesia, lo que es exousia. Amén. Exousia. Poder de regir o gobernar. Esa es la autoridad de la cual, amada iglesia, vamos a hablar. Y vamos a entenderla. Aleluya. La autoridad. Entendamos la autoridad. Aleluya. Diga junto conmigo, voy a entender lo que es la autoridad. Dice, amada iglesia, punto número 1, entendiendo la autoridad, dice, toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. No hay, dice, eso es lo que dice, lo que leímos en Romanos capítulo 13, perdón. Amén. Toda autoridad viene de Dios. Pero vamos a leer otro texto. Quiero que me acompañe a Juan, capítulo 19, versículo 11. Aleluya. Juan, capítulo 19, versículo 11. Mire lo que dice. Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aleluya. Enfoquémonos en la autoridad, aleluya, que se le ha otorgado. ¿A quién? A Pilato. Aleluya. Un rey, era un soldado romano. Aleluya. Un gobernante. Estaba en la presencia de Pilato Jesús. Y Pilato le hace y le dice, ¿sabías tú que yo soy el que te puedo salvar? Ahí es donde él le contesta. Toda autoridad viene de parte de Dios. La autoridad que tú tienes es Dios el que te la dio. Aleluya. Amén. Porque toda autoridad viene de parte de Dios. Si tenía, escuche esto, si tenía la autoridad para dejar en libertad a Cristo, si tenía la autoridad para dejar libre o en libertad al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era inocente. ¿Debía haber dejado en libertad al prisionero? Cristo reprendió a Pilato al recordarle que toda la autoridad viene de Dios. Toda, amada iglesia. Amén. Toda. De que no la ejerzamos bien, de que no estemos haciéndola bien. Aleluya. Esa es otra cosa. Pero toda la autoridad viene de parte de Dios. Toda. Amén. Dice, escuche, quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 8, versículo 15. Aleluya. Proverbios capítulo 8, versículo 15. Dice de esta forma, y 16. Mire lo que dice. Por mí reinan los reyes. Está hablando el Señor. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. El 16. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. No hay, amada iglesia, de que uno se puso o que no. Es porque Dios le ha dado la autoridad. Aleluya. Hay un gobernante, uno se sube a gobernar, es porque Dios le ha dado la autoridad para poderlo hacer. Aleluya. De cómo gobierne, ese ya es problema de la persona. Amén. Nosotros recibimos la autoridad de parte de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos autoridad de parte de Dios. Ahora, ¿cómo la ejercemos? Ese es nuestro problema. Ese es tu problema, tú cómo la ejerces. Y tú vas a dar cuenta por esa autoridad, porque viene de parte de Dios. Es algo que Dios te ha delegado, y por cuanto Dios te ha delegado, entonces Él te va a pedir cuentas de la autoridad que se te ha otorgado. Aleluya. Así como estos hombres, así como Pilato, amén, que tuvo la osadía de poder haber dejado libre al Señor, porque Él se lo dice.
Él se lo dice al Señor. Yo tengo la autoridad para poderte dejar libre. Aleluya. Y si la tenía, ¿por qué no lo dejó? Aleluya. Escuche esto. Pilato estaba en las manos de Dios para cumplir un propósito especial. Aleluya. Pilato estaba en las manos de Dios para cumplir un propósito especial, pero aún así era responsable por sus decisiones y culpable por su pecado. Las acciones. Nosotros tenemos propósitos de parte de Dios. Aleluya. Y somos responsables, escucha, amada iglesia, somos responsables por nuestras decisiones. Tú eres responsable de tus decisiones. Yo soy responsable de mis decisiones. No es que fulano me dijo, aquí no hay nadie que te haya dicho. Se te da un consejo, se te puede aconsejar qué es lo que tú puedes hacer, cómo le puedes hacer, pero en ti está si tomas el consejo o no lo tomas. Es tu responsabilidad. Aleluya. Pero aquí no hay nadie a quien echarle la culpa. Somos culpables, amén. Somos responsables por nuestras propias decisiones, así como Pilato. Pilato estaba en las manos de Dios. Amén. Pilato estaba en las manos de Dios para cumplir un propósito de parte de Dios. Pero aún así era responsable por sus propias decisiones o por sus decisiones. Amén. Entonces miramos, amada iglesia, número uno, veamos, amada iglesia, estamos entendiendo lo que es la autoridad y estamos viendo que la autoridad viene de parte de Dios. No es de que yo me ponga autoridad, no, toda autoridad viene de parte de Dios. Todo aquel que ejerce autoridad es porque Dios le ha delegado la autoridad. Escuche esto, amada iglesia. Fue delegada al hombre. La autoridad fue delegada al hombre. Aleluya. Dios es toda autoridad y la autoridad viene de parte de Dios y Dios la delega al hombre. Vamos a irla mirando punto por punto. Amén. No la vamos a ir, vamos a irla tallando. Dios la delega al hombre. Génesis capítulo 1, aleluya. Quiero que me acompañe. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Escucha, amada iglesia. Cuando Dios hace al hombre, aleluya, y lo pone en el huerto, Dios le da la responsabilidad al hombre y le delega toda autoridad para que él pueda gobernar, aleluya, la tierra. Para que él pueda tener autoridad aún sobre los animales. Aleluya. Le da todo, se la delega, se le entrega. Escuche esto, amada iglesia. Esto definía la singular relación del hombre con la creación. Amén. La relación que tenía el hombre con la creación. Dios hizo la tierra, Dios hizo al hombre, Dios lo formó, tanto al hombre como la tierra.
No viene la tierra de un Big Bang o que porque por arte de magia apareció, porque se le ocurrió dar un átomo y explotó y pum, se hizo la tierra y no. Y que el hombre salió del chango y que esto y que vino de la evolución. No, esto lo hizo Dios, tanto el hombre como la tierra, o la tierra tanto como al hombre. Y Dios lo puso, le puso casa al hombre. Amén. Y le delegó la autoridad a los animales para que él pudiera gobernar, para que pudiera reinar. Aleluya. Esto es desde el principio, amada iglesia. Dios otorgándole para que el hombre tuviera la relación con la creación. El hombre, escuche, el hombre era el representante de Dios en su gobierno sobre la creación. Vuelvo a repetir esto. El hombre era el representante de Dios en su gobierno sobre la creación. Dios hizo, vuelvo a entrar en esto, Dios hizo la tierra, amén. Hizo al hombre, lo puso en la tierra, le delega, amén, como representante de la creación. Y le delegó toda autoridad para que señoríe, para que sojuzgue sobre los peces, sobre las aves, sobre los reptiles, amén, sobre todo ser viviente, aleluya. Le dio la autoridad, le dio toda autoridad. Escuche más, el hombre era el representante de Dios en su gobierno sobre la creación. El mandamiento de gobernar, escuche, el mandamiento de gobernar lo separaba del resto de la creación viviente y definía su relación como por encima del resto de la creación. Ay, esto está grandísimo. Aleluya. Vuelvo, esto lo voy a separar. Permítame, lo voy a separar para leerlo con calma y lo podamos entender. Amén. Escuche esto. El mandamiento de gobernar lo separa del resto de la creación viviente y definía su relación como por encima del resto de la creación. No había otro ser en la tierra que tuviera tanta autoridad como el hombre, o como otro ser viviente que había. No había, amada iglesia. Y eso lo separa de la creación. El poder gobernar. Aleluya. Nosotros podemos mirarlo, si podemos leer el Salmo, veamos el Salmo 8. Aleluya. Busquemos el Salmo 8. Aleluya. El Salmo 8, leámoslo para que podamos ver lo que dice. Salmo 8. A ver, aquí está, Salmo del 6 al 8, mire lo que dice, el Salmo 8, aleluya. Dígame amén si usted ya lo tiene, aleluya. Dice así: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Escucha, amada iglesia, qué tanta respaldo tenía el hombre de parte de Dios, que todo lo que Dios creó aquí en la tierra se lo entregó, lo hizo señorear al hombre. Escuche, le hiciste señorear o le dio la autoridad sobre todas las obras de sus manos. Aleluya. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aleluya. Escuche. Todo, amada iglesia. Todo, dice el 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Aleluya. Se la entregó al hombre, se la delegó al hombre.
El hombre recibió por delegación la autoridad de parte de Dios. Aleluya. Ahora, esta autoridad que fue dada, delegada de parte de Dios hacia el hombre, hacia el primer hombre que es Adán, aleluya. Miramos, amada iglesia, que no pudo sostenerla. No pudo guardar, cuidar lo que Dios le puso en sus manos. Y eso, amada iglesia, escucha esto. Nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, porque así como le fue robada, le fue quitada la autoridad, el poder que el hombre tenía sobre la creación, le fue quitada, se le fue robada por engaño, como tú quieras. Amén. Así también se nos puede quitar a nosotros. Por eso el apóstol Pablo, bueno, leamos primero aquí. Amén. No quisiéramos meterme para adelantarme, porque la verdad, amada iglesia, lo que estamos viendo, la autoridad que se ha otorgado, la autoridad que estamos conociendo, viene de parte de Dios, pero miramos cómo, amada iglesia, cómo la delega. Primero Dios, miramos que Él es toda autoridad, aleluya, que toda autoridad viene de parte de Él. Número dos, dice, amada iglesia, que la delegó, la autoridad se la delegó al hombre, aleluya. Número tres, dice, amada iglesia, que esta autoridad que Dios le delegó al hombre fue robada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se la quitaron? Escucha, amada iglesia, parece que estoy haciendo un drama, ¿verdad? Aleluya. Pero en realidad, amada iglesia, se le fue quitada, se le fue robada. No, yo no sé cómo tú le puedes poner allí. Escucha esto, por la desobediencia. Por la desobediencia. En Génesis capítulo 3, aleluya. Vayamos y leamos. Génesis capítulo 3, aleluya. Dice, amada iglesia, escucha, dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aleluya. Y estamos mirando aquí, amada iglesia, cómo cómo el hombre, ya con tanta autoridad que le había dado de poder dominar, aleluya, a todos los seres, amén, del hombre para abajo, tenía dominio, tenía autoridad sobre de ellos. Pero la serpiente, sabemos que es la serpiente, amén, el apóstol Juan la declara la serpiente antigua, amén. El apóstol Pablo lo afirma en el libro, en una de las cartas, donde dice que no vaya a ser que así como la serpiente extravió, vaya también a extraviarnos nuestros sentidos, amén. Entonces, el apóstol Pablo lo está afirmando que esta serpiente no era una serpiente común. Amén. Satanás tomó el control de esta serpiente. Amén. Y viene y con la astucia que tenía, aleluya, porque era un ser poderoso, es un ser poderoso Satanás, aleluya. No más que Dios, pero sí es poderoso, aleluya. Entonces viene y empieza, amado, a entablar una conversación con la mujer. Escuche, con la mujer.
La mujer, déjame decirte una cosa, dice que cuando Dios puso a la mujer juntamente con Adán en el huerto, los puso como ayuda idónea. Los puso como ayuda, se lo dio como ayuda. La mujer está como ayuda para con el hombre en el huerto. Amén. Entonces, por ende, la mujer tenía autoridad también sobre los animales. Y en vez de aplicar esa autoridad, se dejó seducir. Porque esta mujer empezó a hablar y a decir y a poner cosas que Dios no había dicho. Se dejó seducir. Entonces, cuando viene Adán y mira que ya estaban comiendo, porque ya Eva ya había comido del fruto, viene y le da, en vez de ejercer la autoridad, él desobedece y participa también. Entonces entra en una desobediencia juntamente con la mujer. Y por ende, Satanás le quita el poder y la autoridad de gobernar sobre la tierra. Ya no le da, ya no tiene la autoridad para gobernar sobre la tierra. Ya no. Se le fue quitada. Se le fue quitado. Aleluya. Cuando nosotros vemos, escuche esto, cuando nosotros vemos en el libro, aquí mismo, en el libro de Génesis, cuando ya Noé, quiero tocar esto poquito, cuando ya Noé descendió del barco, Dios le da una promesa a Noé. Casi es parecida a la que le dio al principio a Adán. Con la única diferencia es de que no podía gobernar ni sujuzgar. Se podía multiplicar, pero sin autoridad. Sin autoridad. Porque la autoridad la había ganado, la había robado, se la quitó Satanás a Adán. Aleluya. Qué tremendo, qué tremendo. Quiero hablar otras cosas más, poderte decir, amada iglesia, amén. Y creo que lo puedo decir, que si nosotros nos descuidamos, la serpiente nos puede quitar la autoridad que ya tenemos. Usted va a decir, ¿ya tenemos autoridad? Ya la tenemos. Escuche, sigamos, vayamos avanzando. No sé qué tanto tiempo me queda, hija. Me quedan, aleluya, ya vamos a terminar de todos modos. No nos queda mucho. Escucha, vamos a terminar a tiempo. Gloria a Dios. Amén. Bendecimos a cada uno de los hermanos de los cuales están ahí conectados. Amén. Amados, comparta, ayúdenos a compartir, que podamos entrar a más lugares. Amén. Que podamos llegar, así como dice la palabra, hasta lo último de la tierra. Escucha, amada iglesia. Dios, conociendo toda autoridad, Dios es el Dios de toda autoridad. Dios la delega al hombre. Amén. Dios la delega al hombre. La autoridad le fue robada al hombre. Número 3, le fue robada al hombre. El hombre queda sin autoridad. Ya no podemos juzgar la tierra. Ya no tenemos dominio ni contra los animales. Ahora los animales se rebelan. Aleluya. Contra el hombre. Escuche esto, escuche esto. Número 4. Cristo, nuestro Señor, la recuperó a través de la obediencia.
siendo obedientes. Eso es lo que dice Filipenses. Amén. Mire lo que dice. Cristo recuperó lo que se le había quitado al hombre, lo que se le había robado al hombre. En el principio, en el huerto, allá donde Adán perdió, aleluya, toda autoridad, allá donde perdió todo dominio, donde perdió todo señorío, allá donde se le fue quitado, allá, amada iglesia, y ahora viene el Señor Jesús en forma de hombre, aleluya. Por eso el enemigo le salió al encuentro para bajarlo, porque él no quería. Él le puso traba para que no hiciera la función que él tenía que hacer. Se le apareció, se le metió a Pedro, no se le metió a Pedro, amén. Porque Pedro no estaba endemoniado, sino que fue utilizado, en un momento fue utilizado por Satanás, utilizó a Pedro, que le dijo, no vayas a morir a la cruz. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Amén. Entonces, vemos, amada iglesia, que una u otra cosa, Satanás no quería perder lo que ya tenía. Por eso le dijo al Señor, te muestro todo lo que es mío, todo lo que me pertenece, y si te postras, te lo voy a dar, es tuyo, te lo vuelvo nuevamente a entregar. Pero ya iba a ser Jesús y Satanás. Por eso el Señor Jesús le salió y lo resistió con la palabra. Y escrito está, aleluya. 4 veces, 4 textos bíblicos del Antiguo Testamento el Señor Jesús sacó para declarárselos al enemigo. Y dice, amada iglesia, que el diablo se fue. No lo pudo hacer que desobedeciera al Padre. Aleluya. Porque eso, amada iglesia, lo hizo perder la autoridad al primer hombre. Al segundo lo quería hacer lo mismo, que desobedeciera al Padre, que desobedeciera a Dios. Pero él permaneció en obediencia. Miren lo que dice Mateo, capítulo 28, aleluya, versículo 18, aleluya. Mateo 28, 18 dice, aleluya, lo leemos hasta el 19. Amén. Dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad se le ha entregado al Señor Jesús. Aleluya. En el cielo y en la tierra. Ya el Señor Jesús ya había resucitado. El Señor Jesús ya había vencido a Satanás. Ya había vencido a la muerte, porque la muerte no lo pudo retener, y se le otorgó toda autoridad en el cielo y en la tierra. Escucha, amada iglesia, escuche esto. ¿Por qué se le otorgó todo esto? Por obediencia. Porque Satanás no lo pudo hacer que cayera, no lo pudo hacer que pecara. No pudo lograr, amada iglesia, poder que el Señor Jesús cometiera alguna falta alguna. Aleluya. Es por eso que la palabra de Dios dice, el que esté firme vea que no resbale. Porque el enemigo se va a dejar venir para hacernos caer. ¿Por qué? Porque la autoridad que se nos ha otorgado a nosotros, el enemigo te la quiere robar. El enemigo te quiere dejar sin autoridad. Somos hombres y mujeres que Dios nos ha otorgado porque el Señor la recuperó para ti, iglesia. Mira lo que dice. Hoy sí vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y el 8, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, aleluya, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, no lo humillaron, sino que él se humilló a sí mismo, aleluya, haciéndose obediente, aleluya, hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso, amada, que nosotros tenemos que entender,
amados, que tenemos que entender que lo que hizo el Señor Jesús es recuperar lo que se había perdido. Aleluya. ¿Y qué es lo que se había perdido allá en el huerto? ¿Sabía usted, amada iglesia, que allá en el huerto se perdieron muchas cosas? Se perdió el hombre, se perdió la autoridad. Amén. Se maldijo la tierra. Aleluya. Sucedieron muchas cosas allí, allí, amada iglesia, que lo que vino a hacer el Señor Jesús tenía que venir a recuperar lo que el primer Adán no pudo retener. Lo que el enemigo viene y le quita. Entonces el Señor Jesús viene y lo recupera. ¿Cómo lo recuperó? Haciéndose obediente. Por eso es bien importante, amada iglesia, que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, amados, tenemos que ser obedientes, porque el enemigo sabe. El enemigo sabe lo que nosotros no sabemos. Que cuando nosotros nos hacemos desobedientes, le estamos entregando la autoridad, o el enemigo viene y nos está robando la autoridad que se nos ha dado a nosotros por nuestra desobediencia. Pero Mateo dice Mateo, no lo terminé, dice, porque toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. El 19 dice, id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí es donde el Señor nos otorga autoridad. Pero por lo que hizo, por lo que dice Filipenses, en obediencia. En obediencia. Él derrotó al enemigo por obediencia. Aleluya. Él vino a cumplir en obediencia. Él se humilló a sí mismo en obediencia. Tener que aguantar toda palabrería. Escucha, amada iglesia, nuestro Dios, nuestro Señor, haciéndose hombre, teniendo que, porque era Dios también, Dios hombre, aguantando toda palabra del diablo, pudiéndolo fulminar en ese momento, pero no, se tuvo que humillar, tuvo que aguantar, tuvo que resistir a Satanás. Por ti, por mí, se hizo obediente. Cuando nosotros desobedecemos, le estamos entregando, le estamos diciendo a Satanás, la desobediencia me está llevando a entregarte la autoridad que se me ha delegado. Porque Él la recuperó para ti, para mí. ¿En dónde dice eso? ¿En dónde dice eso que el Señor la recuperó para la iglesia? Mira, ahora... Número 5. 5 pasos de cómo estamos conociendo la autoridad. Dios toda autoridad, la delega al hombre, se la roba al enemigo, la recupera el Señor Jesús y se la entrega a la iglesia. 5 pasos. ¿En dónde dice eso? Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 18. Aleluya. Dígame, amados, los que están ahí conectados. Hágale así, mire. Aleluya, para saber que ahí está. ¿Ya lo tiene? Lucas 10, 18 y 19, mire lo que dice. La entrega a la iglesia. La autoridad se le entrega a la iglesia. Escuche lo que dice Lucas. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para que podáis hollar a serpientes, sobre escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Aleluya. Nada os hará daño. La autoridad que el Señor Jesús recupera, nos la entrega a nosotros la iglesia. Ahora la iglesia camina bajo esta autoridad, aún para hollar serpientes, amén, escorpiones, amén,
y sobre todo el poder del enemigo. Aleluya. Tenemos la autoridad para poderlo hacer, amada iglesia. Tenemos esa autoridad, ese poder. Aleluya. Exousia. Dice, amada iglesia, que es la capacidad, aleluya. Dice que es la capacidad o poder con el que se ha sido investido. Y nosotros hemos sido investidos de ese poder. Cuando llegó el Dios Espíritu Santo a la tierra, aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. Amén. El Espíritu Santo. Y cuando llegó el cumplimiento, Hechos capítulo 2, dice, amada iglesia, que cuando estaba toda la iglesia unánime, dice que como un viento recio, vino el Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés. Amén. Y dice que viene y posa sobre lenguas de fuego sobre todas las cabezas de todos los creyentes que había allí. Y dice que todos empezaron a hablar en lenguas. Y eso, amada iglesia, 120 hombres, tipificando o simbolizando en ese tiempo la llenura del Espíritu Santo para toda la iglesia. Cuando una persona recibe al Señor Jesús como su Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo y lo sella y permanece con él. Y lo embiste de ese poder, lo embiste de esa autoridad para poder hacer lo que dice Lucas capítulo 10. No permitas que el enemigo te la robe. No permitas que el enemigo venga a querer desviar tus sentidos. Porque el enemigo entra sigilosamente a quererte robar. A muchos ya les quitó la autoridad. Muchos ya no tienen autoridad. Mucha iglesia camina ya sin autoridad. Porque entraron en una desobediencia a Dios. Y eso, la desobediencia, te hace que el enemigo te quite la autoridad. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse. Venir con un corazón sincero delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero esa autoridad. Anhelo esa autoridad. Sométete. Entonces sométete a tus coberturas. Sométete a tu cobertura. Aleluya. Porque hay un sometimiento. De eso es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Toda persona sométase a sus autoridades. Pero muchas veces, amada iglesia, no queremos someternos. ¿Yo por qué me voy a someter a fulano de tal? Al menos de que no esté dentro de las normas de Dios, entonces no nos podemos someter. ¿Amén? Usted dice amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces, amada iglesia, a concluir. Amén. Romanos capítulo 13, 2. Dice, aleluya, Romanos 13:2 dice, de modo que quien se pone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. ¿Usted dice amén? Entonces, hay un sometimiento. Porque Dios es el que ha establecido la autoridad. No es el hombre, es Dios. Por eso te decía al principio, amada iglesia, de cómo le ejerce el hombre, ese ya es problema entre él, el hombre, y Dios. Porque Dios le va a pedir cuenta, o Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros de lo que Dios nos ha otorgado, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Así es que, amada iglesia, déjame bendecirte en el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar para despedirnos. Recuerda, amada iglesia, que el día viernes estamos de regreso. Amén. Estamos acá a las 7
Empezamos nuestro servicio de adoración y exaltación al nombre de nuestro Dios. Así es que a los que no son de aquí, del área, los invitamos a que se conecten, amén, juntamente con nosotros para que nos gocemos, amén. Así es que, amados, déjame bendecirte, amén. Padre, en el nombre de nuestro Dios y Señor, gracias una vez más, Señor amado, por tu amor y tu misericordia. Bendecimos, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanas que están ahí conectados, Señor, todavía, Padre, bendícelos grandemente, Señor. Padre, y la autoridad de la cual tú nos has dado, que la podemos ejercer, Señor, con sabiduría, Señor amado. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, si hay enfermos en este pueblo, Señor, si hay enfermos aún en los cuales nos están viendo, Señor, bendícelos, sánalos, Padre. Declaramos bendición, Señor, sobre sus vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que, amados, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y recuerden, aquí estamos todos los miércoles a las 7:30. Amén.